Shalom Aleichem, le habla el rabino Moshe Otero, continuando esta serie de Seamos Bíblicos. Como habíamos visto que en los tiempos anteriores Dios nos ha enviado pruebas a nuestro pueblo para probar verdaderamente quién es el verdadero Mesías o profeta de Dios. Y como vimos en la semana pasada en la Parashá, el hecho de que Dios envía a los mensajeros en nuestros medios para ver si nosotros de verdad amamos a Dios o somos fácilmente presas para los falsos de ser arrastrado, y tales movimientos como lo que ha surgido en la historia ha demostrado que hemos siempre sido dado la oportunidad de ser probado por Dios en esto. Y lo que tenemos en el día de hoy, movimientos cristianos con sus misioneros, los mesiánicos, los nezaritas, que en sí han sido lo que es la prueba de Dios para el pueblo de Israel, para ver si de verdad tenemos un amor fingido en el eterno Dios solamente. Y es aquí que esta razón en particular que veremos que entre ellos se halla a un Jesús que no logró cumplir el papel del Mesías y fracasó en su primera venida y misión de haber juntado a todo Israel. Huyó después de su sobrevivencia de la crucifixión con el fin de regresar inminentemente a sus discípulos del primer siglo. Pero ese tiempo se selló en el pueblo judío como en totalidad que jamás el Jesús de la historia sería aceptado como el Mesías del pueblo de Israel, sea en su pasado, sea en su presente, aún sea en su futuro. El Sanhedrin se mudó a Yavne, hacia el norte de Israel, y declaró finalmente el rechazo total de Jesús como el Mesías y aún potencialmente del futuro Mesías del rey de Israel, que él jamás podrá ser ni siquiera considerado como tal en el futuro. Así sus seguidores fueron entonces declarados menut o herejes, y esa decisión unánime por todo Israel quedó grabado en los cielos y en la tierra como un acto legal cumplido por Dios y el pueblo de Israel. Al rechazar completamente este candidato como Mesías para Israel, queda redondamente echado fuera de la posibilidad de poder retornar como el Mesías prometido del pueblo de Israel aún en algún tiempo futuro. Y esto aún entre el concepto que muchos grupos mesiánicos, al ver que no se realizó el papel del Mesías por parte de su líder, lo mantuvieron con la idea de que su líder aún está vivo, algo que ha sido parte del legato de la historia de los grupos mesiánicos en nuestra historia judía. En parte esto resultó por la inhabilidad de sus discípulos de poder aceptar la muerte de su líder, o que se convierte en el suceso negativo, un misterioso e inexplicable para la fe de este nuevo grupo. El que no cree esto entonces es condenado por su incredulidad y puesto como un incrédulo discípulo. Aún este judío que quedó rechazado legalmente ha hecho tikkun y tiene parte en el mundo venidero de acuerdo al Rebbe Lubavitch, que dice y había dicho que aún sobre esta persona está prohibido decir Yad Shemo por su nombre, que su nombre sea bordado, la cual es el significado acrónimo del nombre Yeshu, de donde ahí surge el nombre Jesús en el griego y en el latín. Por lo tanto, vemos que el fenómeno que los cristianos están buscando las raíces del verdadero nombre de este personaje y la fe de Jesús histórico es como resultado de esta realidad antes mencionada. Cuando Él regresa, porque ciertamente como judío va a regresar y va a mostrar en sus manos que de verdad Él no era ni el Mesías ni fue el profeta, mostrando así sus heridas diciendo: no soy profeta. De esto muchos entre los nezaritas modernos han tomado la ventaja de este asunto, y a través de todo Ibero-Latinoamérica, como ha declarado el tal nuevo líder entre la hispanidad, el Dan Ben Abraham, y entre los anglosajones, el señor David Ben Jeremiah Ben David, que es el líder, el Pakir, el autonombrado Pakir de los nezaritas en Rahaná, Israel, que fue un pastor también bautista que se convirtió y luego estableció este movimiento. Claramente el poder y la mentalidad de estos grupos mesiánicos es siempre en dándole una nueva vuelta al asunto. El motivo de operar en sí es de un camaleón,
que siempre cambia su color para acomodarse a las nuevas ideas, ideologías o filosofías, para así ganar la mayoría. Creo que en 1 Corintios 9, capítulo 9 de 1 Corintios, la Biblia cristiana, versos 19 al 22, el líder y el que estableció esta mentalidad y este concepto fue quien dice y dijo: por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a todos. Heme hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar o para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo para ganar los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos flacos por ganar a los flacos, y todo me he hecho todo para que todos puedan salvarse alguno. La idea es, aun si hay que cambiar la historia, cambiar la imagen, cambiar la presentación, se hace con el fin de convencer y transformar para que la gente crean. Ahora, ¿cómo dibujan los misioneros, los mesiánicos, los nazarín a Jesús en las escrituras hebreas? Primeramente de todo, que toman un verso fuera de su contexto. Un perfecto ejemplo es en Mateo 2, versos 13 al 15, donde leemos: y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueño a José, diciendo: levántate y tome al niño y su madre, huye a Egipto, estate allá hasta que yo te diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿cuál profeta dijo esto? ¿Y quién es el hijo de que el profeta se refirió? Si usted se va a Oseas, capítulo 11, verso 1, leemos el contexto de este pasaje. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo está citando el verso de Oseas con el fin de demostrar que Jesús escapó de Egipto y que fue predicido en las escrituras judías. Este verso que Mateo está citando, sin embargo, no refiere a un muchacho o Mesías huyendo de Egipto. Más bien, aquí habla Oseas de recontando cómo Dios llamó a su pueblo escogido de salir de la esclavitud amargada en Egipto, y que es llamado mi hijo Israel. Mateo saca este verso del libro de Oseas completamente afuera de su contexto y mal aplica esto a Jesús. Y vamos a ver que esto no es la primera vez que Mateo, el escritor, hace esto con los citados de los profetas. Tenemos, por ejemplo, una cita que automáticamente implica algo negativo para el movimiento cristiano. Dice en Zacarías, y esto está en Zacarías, el capítulo 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Y será que en aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, que talaré de la tierra los nombres de los imágenes y nunca más vendrán en memoria. También haré talar la tierra de los profetas y espíritu de inmundicia. Y serás que cuando alguno profetizares, diránle su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre del Eterno. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y será en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más se vestirán de mantos vellosos para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra. Estamos hablando aquí que es lo que va a decir el falso profeta. No soy profeta, labrador soy de la tierra, porque esto aprendí del hombre desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ella fui herida en la casa de mis amigos. En otra versión dice familiar. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice el Eterno de los ejércitos. Y heriré al pastor y se derramarán las ovejas, mas tomaré mis manos sobre los chiquiticos. Es interesante, aquí habla el pasaje
de lo que es los falsos profetas, como Dios iba a limpiar la tierra de los falsos profetas. Pero ¿sabían ustedes que la Biblia cristiana, en el Evangelio de Mateo, hace referencia de este pastor cuando sus chiquitos fueron desparramados y matados? Este pasaje habla del falso profeta. Sin embargo, el mismo Jesús, en la boca del escritor de Mateo, dice que esto se refería a él. Y entonces Jesús le dice, Mateo 26, verso 31, todos vosotros seréis escandalizados de mí en esta noche, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Una cita directa de este pasaje del profeta. Hemos hallado una verdad. El pastor fue herido, sus ovejas dispersados, sus seguidores matados en el primer siglo, como predijo el profeta Zacarías del pastor falso. Pero aquí no para el asunto, porque vemos que en la historia tratan de revivir el pastor falso y cambiar el significado de sus palabras. Y ahí es donde comienza la verdadera historia de la iglesia cristiana. Primer punto, ¿cómo comienzan a dibujar los misioneros, los mesiánicos, los nazaritas a Jesús en nuestras escrituras hebreas? Comienzan tomando versículos y pasajes fuera de su contexto original. En la próxima veremos que comienzan a cambiar los significados de las palabras. Le habla el rabino Moshe Otero. Shalom Aleichem.